Amados jóvenes de la Iglesia de Dios, paz a vosotros. Este es el segundo tema que está basado en las siguientes palabras del apóstol Pablo. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Hoy nos compete comprender lo que significa limpiar la carne y el espíritu de las inmundicias. ¿Y cómo es que se logra esto? El primer punto a comprender es muy importante porque permite que no nos confundamos. Quiere decir entonces el apóstol que hay inmundicias de la carne y del espíritu. Pero en todas estas, Dios puede intervenir. Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 36. Dice el profeta que Dios interviene. En su pueblo Israel lo hizo diciendo: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. Dios iba a intervenir en el pueblo con agua limpia porque quería borrar todas aquellas situaciones de su ser que los alejaban de él, es decir, los llevaban al mundo. Por eso son inmundicias. Pero ¿por qué es que hoy tenemos nosotros que ser partícipes de ese proceso? Dios puede, sí, borrar todo ello. En el bautismo incluso ocurre un efecto importante que vamos a ver en el segundo punto, pero que no es lo mismo. Porque sí, el bautismo perdona nuestros pecados, pero dice el apóstol Pedro claramente en su primera carta capítulo 3 que el que hoy nos compete no borra las inmundicias de esta carne. Quiere decir, esta carne va a seguir sintiendo, no borra estos deseos, no borra estas situaciones. Es decir, cuando vamos al bautismo, al salir del agua, ya no tengo la capacidad de pecar, ya no soy alguien que pueda caer en una situación de pecado. Esto no pasa. Pero entonces, ¿cómo es que empiezo a participar de este proceso? Mire, para ello podemos ver lo que dice el Evangelio de Mateo, Marcos, capítulo 9, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 49 y 50, los últimos, dice el Señor: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. La instrucción del maestro es: tened en vosotros mismos sal. ¿Qué es esto? Para ello tenemos que revisar las cualidades que tiene la sal. La sal tiene una cualidad activanteriana, es decir, que le crea un ambiente a las bacterias donde no hay humedad y por lo tanto mueren, no se desarrollan. Tiene esta propiedad, lo que nos empieza entonces a enseñar el Señor Jesucristo con los versículos que están anteriores a este. Mire, para entenderlo tenemos que ir revisando hasta el versículo 43, que dice: y si tu mano te escandalizare, córtala. El 45 dice que si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. El 47: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. El Señor Jesucristo da una instrucción muy importante con esto y lo encierra, lo concluye diciendo que tengamos nosotros sal, es decir, que tengamos esta capacidad, una capacidad de autolimpieza. Y entonces, ¿en qué áreas tengo que trabajar? Dice el apóstol Pablo: inmundicias de la carne, pero también inmundicias del espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Para verlo, tenemos que analizar lo que dicen los escritores de Hebreos en el capítulo 10. Miren, en Hebreos capítulo 10, estas palabras citan lo siguiente. El versículo a observar es el 22. Dice así: lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo? Miren, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Utiliza aquí las dos.
áreas de trabajo espiritual. Y ya me hace entender una, el espíritu, refiriéndose a la mente. Porque después he citado el cuerpo. Dice, lo lavas con agua limpia. Cuando habla el apóstol Pablo de las inmundicias del espíritu, habla de las inmundicias de que están en mi mente, ¿sí? Nuestra mente tiene inmundicias, tiene todo un bagaje que fue construido a lo largo de todos los años de nuestra vida, y por eso es necesario renovarla, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Pero entonces, ¿qué son las inmundicias de la carne? Santiago capítulo 4 nos ayuda mucho, el versículo 8. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Miren, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Y aquí está muy claro, las manos son símbolo de acciones. Y esto me recuerda mucho las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas cuando habla de las obras de la carne. Entonces, para ir concluyendo este primer punto, ¿cuáles son las inmundicias de la carne y del espíritu? Todo aquello ajeno a Dios que está en mi mente y que también me hace actuar mis comportamientos que no son de Dios, mis comportamientos que no son espirituales. Esto es inmundo, por lo tanto lo tengo que limpiar para que mi mente limpia le agrade a Dios y mis manos también purificadas le agraden a Dios, mis acciones le agraden a Dios. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo es que trabajo para poder lograr la limpieza de la inmundicia de la carne del espíritu? La palabra empieza diciendo en la primera carta de Juan capítulo 3, que si nosotros deseamos algo, miren, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como también Él es limpio. ¿Cuál esperanza? La de verle, porque versículos anteriores habla de esto, la esperanza de conocer a Dios, de saber cómo es Él. Si tienes esta esperanza, te limpias. ¿Cómo se tiene que entender esto? Una de las primeras acciones a desear, a emprender para desear la limpieza de las inmundicias, es un máximo deseo de redención, es un máximo deseo de transformación, es lo que está hablando Juan. Si yo tengo este deseo de transformación, voy a empezar a trabajar esa transformación aquí. ¿Cómo? Trabajándolo en mi mente y en mis acciones. Cuando deseo esto, empiezo a emprender otras acciones importantes, como cuál, como la que refiere los Hebreos, otra vez la carta de los Hebreos. Pero ahora quiero que revisemos lo que dice el capítulo el capítulo 9, pero vean lo que dice el versículo 14. Antes dice que en la antigüedad los hombres que tenían alguna situación de inmundicia, de contaminación, de pecado, llevaban machos cabríos, y dice que estas acciones santifica para la purificación de la carne. La sangre de estos animales santifica para la purificación de la sangre de la carne. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Antes de servir al Dios vivo tengo que presentar una calidad, y esa es la de la limpieza. Pero ¿cuál es esta? Sí, la que borra las inmundicias, pero todas las obras de muerte, las que tienen relación con las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Todas aquellas acciones, actitudes, pensamientos que me estaban conduciendo a la muerte. Y entonces viene la sangre de Cristo que limpia, que es utilizada en el bautismo. Alguien que desea redención, transformación, se bautiza. Si aquí hay un joven escuchando que no es bautizado, tiene que reflexionar cuán importante es que emprenda esta acción. Y luego el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, menciona también que algo nos limpia. 1:22 dice así el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras conciencias, vuestras almas, perdón,
en la obediencia de la verdad, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Por qué? Dice el 21, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. Por el Espíritu en caridad, hermanables sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Muchos ejemplos hablan los evangelios de cómo quienes se acercaban con una fe ferviente y viva eran limpios. Aquella mujer con una enfermedad de hace muchos años dijo: si tocare su manto, seré limpio. Y otros que eran acercados y que buscaban incluso su sombra también para ser sanados, el único medio también para encontrar esta limpieza es Jesucristo, siguiendo su ejemplo, creyendo fervientemente que Él tiene la capacidad de renovar mi vida. Y si tengo estos dos puntos, tengo estas dos grandes esperanzas, tengo mi fe puesta en Dios y también en el poder transformador de Jesucristo, ¿qué seguiría? Miren, la oración. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, que si nos examináramos. Y también en la primera carta a los Corintios 11, 31 al 32, habla sobre esta actividad maravillosa del análisis, del autoexaminio. Si yo oro solamente para pedir, para dar gracias, estoy desaprovechando esta maravillosa bendición de Dios que es la oración. La oración no solamente se utiliza para dejar mis cargas en el Señor, mis cargas de preocupaciones, de problemas. Sirve también para dejar mis cargas pecaminosas, es decir, tengo esta situación que tengo que modificar mi conducta, aprovecho la oración para meditar, para hacer con la intimidad con Dios un vínculo que me vaya haciendo comprender del porqué de mis acciones, de mis pensamientos, de mis sentimientos, y todo ello combinándose para irlo modificando. ¿Cómo voy a continuar con esto? Bueno, ahí interviene el ayuno. Isaías 58, versículo 5, plantea preguntas. Yo les pedí un ayuno en donde se mortificaran, hicieran estas situaciones prácticamente dice como drama, ¿no? Dice el versículo 6, el que te pedí es el que desata las ligaduras de impiedad, vea. Entonces tienes que orar y ayunar, no solamente para que Dios te cumpla las peticiones de tu corazón, tienes que ayunar y orar y combinar estos dos maravillosos beneficios para tu proceso de transformación. Ayunas afligiendo tu carne y fortaleces tu espíritu de tal manera que empiezas a dejar esas inmundicias, esas acciones que solo te alejan de Dios. Pero también no solamente las acciones las tienes que empezar a modificar. Por ejemplo, dice el Salmo 139 que podemos poner a prueba nuestros pensamientos delante de Dios. Versículos 23 y 24 habla de ello. Y quiero que comprendamos entonces con este punto que tan importante es el temor de Dios. Porque el temor de Dios no solamente se ocupa también para no hacer cosas, el temor de Dios se ocupa también para no pensar en cosas. Si empiezo a transformar mi mente y a detener pensamientos porque le temo, doy pasos enormes en mi proceso, en mi desarrollo. Empiezo a modificar conductas a raíz de su origen, que es mucho del pensamiento, lo explicaba el Señor Jesucristo también. Y algo que es también fundamental para este proceso de la limpieza de las inmundicias tiene que ver con el ejemplo que nos da Zaqueo. Zaqueo en Lucas 19, versículo 8, cuando declara cuál va a ser el cambio de su vida, dice: voy a dar la mitad de mi riqueza a los necesitados, a los pobres, y voy a restituir a todo aquel que le he defraudado 4 veces. Esto nos hace comprender, hermanos jóvenes, que para una buena proyección de limpieza tengo
que restituir, pero no solamente restituir, quiere decir que tengo que empezar a sustituir esas acciones malas con buenas. No solo basta con dejar de hacer lo malo, sino también es necesario que empecemos a hacer lo bueno. Lo hizo Zaqueo y nos dejó ejemplo. Si teníamos un mal hábito de ocupar nuestros ojos en ver cosas que no nos convienen, ahora tenemos que ocupar nuestros ojos para hacer las cosas que convienen. Leer la palabra de Dios, enfocarnos en el evangelismo, empezar a ocupar nuestro tiempo en lo positivo. Ese es el gran ejemplo que nos da Zaqueo. Y bueno, después de haber comprendido esto, resta ver lo que es perfeccionar la santidad en temor de Dios, pero esto lo veremos en el siguiente microtema si Dios nos presta la vida. Amados jóvenes de la Iglesia de Dios, paz a vosotros.